Carolina Bartnick se ajustó nerviosamente el cuello de su blusa blanca mientras se encontraba frente a un impresionante rascacielos en el centro de Varsovia. El Skylight Building, uno de los rascacielos más nuevos de la capital, reflejaba el sol de la mañana en sus cristales, lo que hacía que Carolina entrecerrara los ojos. 26 pisos de cristal y acero se elevaban sobre ella, recordándole lo pequeña que era en esta gran ciudad. Solo es una entrevista de trabajo. ¿Podrás hacerlo? Se susurró a sí misma, apretando el puño alrededor de la carpeta de documentos. Carolina tenía 27 años y acababa de terminar sus estudios de posgrado en administración. Después de 4 años trabajando en una pequeña empresa familiar, decidió arriesgarse y probar suerte en una gran corporación. El grupo Bartnick era una de las mayores empresas de desarrollo de Polonia, y un puesto de asistente en el departamento de marketing era exactamente lo que ella estaba buscando. Entró en el espacioso vestíbulo, donde una elegante recepcionista la recibió con una sonrisa profesional. Buenos días, tengo una entrevista programada en el departamento de marketing, dijo Carolina Bartnick, tratando de mantener la voz firme. La recepcionista comprobó algo en el ordenador y asintió. Sí, lo veo. 10ª planta, sala de conferencias Wisła. Coge tu tarjeta de visitante y utiliza el ascensor de la derecha. Carolina le dio las gracias. Se colocó la tarjeta de identificación en la blusa y se dirigió hacia los ascensores. De camino a la 10ª planta, intentó calmar los nervios que le revoloteaban en el estómago. Tenía buenas referencias, una sólida formación y mucha experiencia. Pero Bartnick Grove era diferente a cualquier otro lugar en el que hubiera trabajado. El ascensor se detuvo con un suave pitido. Carolina salió al pasillo revestido de mármol claro. Pasó por varias puertas de cristal con elegantes placas, buscando la sala Wisła. El pasillo se bifurcaba en varias direcciones y volvió a sentir cómo le invadía el estrés. No quería llegar tarde. Al cabo de un rato, vio una puerta con un letrero que decía Vistula y respiró aliviada. Llamó suavemente y al no obtener respuesta, pulsó el pomo y entró. La sala de conferencias era espaciosa, con una larga mesa en el centro. Un hombre alto estaba de pie junto a la ventana. Vestía un traje gris grafito perfectamente entallado. Le daba la espalda y hablaba por teléfono, por lo que no se percató de su entrada. Sí, sé que es urgente. Hablaba con voz firme, pero no cambiaremos nuestra estrategia en el último momento solo porque la competencia haya hecho un movimiento. Nos ceñiremos al plan. Carolina se quedó paralizada, sin saber si debía hablar o esperar a que el hombre terminara de hablar. Decidió sentarse en silencio a la mesa y esperar. Sacó los documentos de su maletín y los colocó delante de ella, tratando de no escuchar la conversación, aunque algunos fragmentos le llegaban. La inversión en Cracovia debe convertirse en una prioridad. Llevamos 2 meses esperando estos permisos. Si es necesario, iré al ayuntamiento en persona. El hombre suspiró. De acuerdo, nos vemos en la reunión de la tarde. Terminó la conversación y se dio la vuelta. Solo entonces se fijó en Carolina y su rostro severo expresó sorpresa. Tenía unos intensos ojos azules que ahora la miraban con consternación. Lo siento, no me di cuenta de que había entrado alguien, dijo, acercándose a la mesa. Lucian Brzezinski se presentó, extendiendo la mano. Carolina se levantó, sintiendo que sus mejillas se sonrojaban ligeramente. Reconoció el nombre inmediatamente. Lucian Brzezinski era el presidente y propietario del grupo Bartnick. ¿Qué hacía en la sala de conferencias donde Carolina Bartnick iba a tener una entrevista para el puesto de asistente? Le estrechó la mano, tratando de ocultar su nerviosismo. Tengo una entrevista programada en el departamento de marketing. Lucian arqueó ligeramente las cejas. ¿En el departamento de marketing? ¿En esta sala? Sí, la recepcionista me indicó que fuera a la sala Wisła, en la 10ª planta, explicó, sintiendo una creciente sensación de inquietud. ¿Estoy en el lugar equivocado? Lucian sonrió levemente, lo que cambió por completo su rostro severo. La sala Wisła está en la 11ª planta. Esta es la sala Odra. Señaló el letrero junto a la puerta, que Carolina, en su prisa, no había visto. Era fácil equivocarse.
Los nombres de ríos no son los más intuitivos para las salas de conferencias. Carolina sintió que se le helaba la sangre. Se había equivocado de entrevista y se había topado con el presidente de la empresa. No era un buen comienzo. Le pido disculpas por el error, señor Brzezinski, dijo, recogiendo rápidamente sus documentos. Encontraré la sala correcta en un momento. Lucian miró su reloj. Aún tienes 5 minutos. Llegarás a tiempo, dijo, y luego añadió inesperadamente. Pero ya que estás aquí, ¿podrías decirme por qué quieres trabajar en Bartnick Group? Carolina se quedó paralizada con los documentos en la mano. Acababa de ofrecerle el presidente de la empresa una mini entrevista de trabajo. Era inesperado, pero no podía desperdiciar una oportunidad así. Bartnick Group es líder en el sector inmobiliario, pero lo que más me convenció fue su política de desarrollo sostenible y sus proyectos de revitalización urbana. Respondió con sinceridad. Llevo 4 años trabajando en marketing y me gustaría formar parte de una empresa cuyos valores pueda apoyar de verdad. Lucian asintió, claramente intrigado. ¿Qué sabe de nuestro último proyecto en Cracovia? Era una pregunta trampa. Carolina sabía que tenía que tener cuidado, pero al mismo tiempo demostrar que había hecho los deberes. New Square Live, proyecto de revitalización de una antigua fábrica en el distrito de Podgorce. Respondió. Por lo que sé, planean crear allí un espacio que combine lofts residenciales con locales para pequeñas empresas y una zona cultural. Se trata de un proyecto ambicioso que podría transformar por completo esta parte de la ciudad. Algo brilló en los ojos de Lucian. Reconocimiento, sorpresa. Estás bien preparada. Se dio cuenta. Pero tenemos muchas dificultades con los permisos. ¿Cómo abordarías la promoción de un proyecto así cuando la comunidad local está dividida en sus opiniones? Carolina dudó. No era una pregunta típica de una entrevista para un puesto de asistente. Empezaría por escuchar las preocupaciones de la comunidad local. Respondió después de un momento. En lugar de imponer una visión desde arriba, involucraría a los residentes en los procesos de diseño de los espacios comunes. Tal vez podría organizar talleres de diseño abiertos en los que la gente pudiera expresar sus necesidades y preocupaciones. El marketing no debería limitarse a las ventas. Debería consistir en establecer relaciones con las personas cuyas vidas se verán afectadas por nuestro proyecto. Lucian se quedó en silencio durante un momento, mirándola atentamente. Carolina sintió que su corazón latía más rápido bajo la influencia de esa mirada penetrante. Un enfoque interesante, dijo finalmente. La mayoría de la gente respondería que hay que preparar una mejor campaña de relaciones públicas u ofrecer algunas ventajas a la comunidad local. Estos también son elementos importantes. Carolina estaba de acuerdo, pero la gente nota cuando se la trata de forma instrumental. La autenticidad es clave, especialmente en proyectos que tienen un impacto tan profundo en la vida cotidiana. Lucian sonrió más ampliamente esta vez. Tiene razón, señorita Bartnick, y me temo que la estoy retrasando de la entrevista propiamente dicha. Miró su reloj. Es la hora. Carolina miró su teléfono y vio que, efectivamente, habían pasado 5 minutos. Sintió una repentina oleada de pánico. Gracias por su tiempo, señor Brzezinski, dijo, dirigiéndose hacia la puerta. Le pido disculpas de nuevo por el error. No hay nada de qué disculparse, respondió Lucian, viéndola marcharse. Buena suerte con la entrevista. Carolina encontró rápidamente el ascensor y subió a la planta 11. La sala Wiswa estaba exactamente donde debía estar. Llamó a la puerta, respiró hondo y entró, donde la esperaban 2 mujeres del Departamento de Recursos Humanos. La conversación fue sorprendentemente bien. Carolina respondió a las preguntas con una confianza cuya fuente no podía precisar. Quizás fue el breve intercambio con el propio presidente lo que le dio valor. Cuando salió del edificio 1 hora más tarde, sintió que tenía posibilidades de conseguir el trabajo. 3 días después, recibió una llamada del grupo Bartnick. Esperaba la información habitual sobre los resultados de la selección, pero en su lugar escuchó. Buenos días, Carolina. Le llamo desde la oficina del presidente Brzezinski. El presidente desea reunirse con usted mañana a las 14 tiempo. ¿Sería posible?
Carolina sintió que su corazón se detenía por un momento. Sí, por supuesto, respondió, tratando de mantener la voz normal. ¿Puedo preguntar de qué se trata? El presidente desea hablar con usted personalmente sobre las posibilidades de cooperación, respondió la mujer al otro lado del teléfono. Cuando Carolina colgó, su mente se aceleró. ¿Por qué el propio presidente quería reunirse con ella? ¿Acaso aquella breve conversación en la sala de conferencias equivocada le había causado tanta impresión? ¿O tal vez algo en su currículum había llamado su atención? Aún no sabía que ese encuentro fortuito era el comienzo de algo que cambiaría su vida. Un error al elegir la sala de conferencias la llevaría no solo a un nuevo trabajo, sino también a un capítulo completamente nuevo en su vida. Un capítulo en el que el papel principal lo desempeñaría Lukian Brzezinski, un misterioso director general de intensos ojos azules. Al día siguiente, Carolina se miró frente al espejo de su pequeño apartamento en el barrio de Mokotów, en Varsovia, probándose su quinto conjunto. No estaba preparada para reunirse con el presidente del grupo Bartnick. Finalmente se decidió por un elegante vestido azul marino hasta la rodilla, un maquillaje sutil y un moño pulcro. Profesional, pero sin excesiva formalidad. El edificio Skylight le parecía aún más intimidante que en su primera visita. Esta vez, la recepcionista la reconoció de inmediato. Buenos días, señora Bartnick. El señor presidente la espera en su oficina de la planta 20. Dijo, entregándole una tarjeta de identificación especial. El ascensor la llevó arriba y Carolina intentó calmar sus nervios. ¿Qué podría querer de ella el propio presidente? Al fin y al cabo, ella estaba solicitando un puesto de asistente en el departamento de marketing, no un puesto directivo de alto nivel. Las puertas del ascensor se abrieron directamente a una amplia zona de recepción. Una elegante mujer de mediana edad la saludó con una sonrisa. Sra. Carolina Bartnick, sígame, por favor. El señor Brzezinski ya la está esperando. La oficina del presidente era espaciosa, con ventanas panorámicas que ofrecían una vista espectacular del horizonte de Varsovia. Las paredes estaban decoradas con cuadros minimalistas y en una de ellas colgaba un gran mapa de Polonia con los proyectos de la empresa marcados en él. Lukian Brzezinski estaba de pie junto a la ventana, igual que durante su primera reunión, pero esta vez se dio la vuelta inmediatamente cuando ella entró. Señora Carolina, gracias por dedicarme su tiempo. La saludó señalando las cómodas sillas de la pequeña mesa de conferencias. Gracias por la invitación, señor Brzezinski, ella respondió mientras tomaba asiento. Lukian se sentó frente a ella y colocó una carpeta con documentos sobre la mesa. Probablemente se pregunte por qué quería reunirme con usted en persona, comenzó él. Carolina asintió con la cabeza, tratando de no mostrar lo nerviosa que estaba. Después de nuestra breve conversación en la sala de conferencias, me intrigó su enfoque del marketing y las relaciones con la comunidad local. Continuó él. He revisado su currículum y sus referencias. Son logros impresionantes, a pesar de su juventud y de trabajar en una empresa pequeña. Gracias, respondió Carolina, sintiendo que sus mejillas se sonrojaban ligeramente ante el inesperado elogio. Lukian abrió su maletín y sacó algunos documentos. Nuestra conversación coincidió con un problema que tenemos en Cracovia. Mencionaste nuestro proyecto Plaque Nowy Live. Le pasó una carpeta con fotos y visualizaciones. Este es mi proyecto personal. Me importa mucho. Por desgracia, nos encontramos con una fuerte resistencia por parte de la comunidad local y varios activistas de la ciudad. Carolina miró los materiales. Plaque Nowy Live era, sin duda, un proyecto impresionante. La revitalización de una antigua fábrica de papel de principios del siglo XX, transformándola en un moderno espacio residencial y comercial, pero conservando su carácter industrial. El problema es que nuestra estrategia de comunicación hasta ahora ha fracasado. Lukian explicó, con evidente frustración en su voz. Los residentes temen la gentrificación, el aumento de los precios y la destrucción del carácter local del barrio. Varias asociaciones locales han lanzado una campaña en nuestra contra, lo que retrasa la obtención de los permisos necesarios. Carolina escuchó atentamente,
preguntándose a dónde iba a parar esta conversación. Durante nuestro encuentro fortuito, dijiste algo que me hizo pensar. Luxian la miró directamente a los ojos y dijo que deberíamos empezar por escuchar las preocupaciones de la comunidad local, en lugar de imponer nuestra visión. Este es un enfoque completamente diferente al que proponen mis asesores. Hizo una pausa, como si estuviera pensando en sus siguientes palabras. Señora Carolina, me gustaría ofrecerle un puesto inusual. No como asistente en el departamento de marketing, sino como coordinadora de comunicación social para el proyecto Plaque No We Live. Sería la responsable directa de crear una nueva estrategia de comunicación con los residentes de Podgorce y de dirigir el proceso de consulta pública. Carolina sintió que su corazón se aceleraba. No era la propuesta que esperaba, era un puesto mucho más responsable y prestigioso que el que había solicitado. Estoy sorprendida, admitió con sinceridad. Este puesto parece requerir mucha más experiencia de la que tengo. Quizás Lucian estaba de acuerdo, pero a veces una perspectiva fresca y un nuevo enfoque son más importantes que los años de experiencia. Me impresionó su honestidad y autenticidad. La mayoría de los candidatos intentarían impresionarme repitiendo tópicos corporativos. Carolina trató de organizar sus pensamientos. La propuesta era emocionante, pero también intimidante. ¿Puedo preguntar cuáles serían exactamente mis funciones?, preguntó. Lucian asintió con la cabeza, como si apreciara su pragmatismo. Durante el primer mes, trabajarías aquí en Varsovia, conociendo la empresa y el proyecto desde dentro. Luego te trasladaríamos a Cracovia, donde pasarías aproximadamente 3 o 4 meses trabajando directamente con la comunidad local. Organizarías consultas, talleres y reuniones con residentes y activistas. El objetivo es llegar a un compromiso que nos permita seguir adelante con el proyecto y al mismo tiempo abordar las preocupaciones reales de la gente. Parece un gran reto. Carolina se dio cuenta y ahí está, admitió Luxian con una leve sonrisa. Pero creo que tu enfoque es exactamente lo que necesitamos. Por supuesto, no estarías sola. Tendrías un equipo y un presupuesto a tu disposición, pero las decisiones y la estrategia serían tuyas. Carolina respiró hondo. Era una oferta que podía cambiar su carrera. Trabajar en un proyecto prestigioso directamente con el presidente de la empresa, una responsabilidad con la que la mayoría de las personas de su edad solo podían soñar. ¿Y si fracaso?, preguntó con sinceridad. ¿Y si no consigo convencer a la comunidad local? Lucian la miró con interés. Es una pregunta razonable. Bueno, tendremos que idear un nuevo enfoque, pero te agradezco que lo preguntes. En lugar de hacer promesas poco realistas, se levantó y se acercó a la ventana, señalando el panorama de Varsovia. ¿Sabes por qué fundé Bartnik Group? No solo por las ganancias. Quería crear lugares que cambiaran las ciudades para mejor. Lugares donde la gente quisiera vivir, trabajar y pasar el tiempo. Pero con el tiempo, la empresa creció. Surgieron procedimientos, departamentos, juntas directivas, y en algún momento empezamos a perder de vista lo más importante, las personas para las que construíamos. Se volvió hacia ella, y en sus ojos, Carolina vio algo que no esperaba ver en el presidente de una gran empresa. Auténtica pasión. Plaque No We Live tiene el potencial de ser algo especial. No quiero que se convierta en otro proyecto de gentrificación que desplace a la comunidad local. Quiero que sirva a las personas que ya viven allí y al mismo tiempo atraiga a otras nuevas. Es un equilibrio delicado, pero creo que es posible. Y creo que usted puede ayudarnos a encontrarlo. Carolina se sintió conmovida por su sinceridad. Por primera vez vio a Lucian Brzezinski no como un frío hombre de negocios, sino como un hombre con visión y valores. Necesito tiempo para pensarlo. Finalmente dijo, esto es un gran cambio con respecto a lo que esperaba cuando solicité el puesto de asistente. Por supuesto. Lucian asintió y volvió a su asiento. Piénsalo hasta mañana. Aquí tienes los detalles de la oferta. Le entregó un sobre con su salario y las prestaciones adicionales. Carolina aceptó el sobre, sintiendo que le temblaba ligeramente la mano. Si aceptas, me gustaría que empezaras lo antes posible, añadió Lucian.
Tengo un viaje a Cracovia previsto para la semana que viene. ¿Podrías acompañarme, ver la zona y conocer a los principales responsables? Gracias por la oferta, señor Brzezinski, respondió Carolina poniéndose de pie. Mañana le daré una respuesta. Al salir de la oficina, sintió que su mente trabajaba a toda velocidad. La propuesta era increíble, pero también intimidante. Además, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que se trataba de algo más que una simple propuesta profesional. Había algo en la forma en que Lucien la miraba, en la forma en que hablaba de su visión. Era intenso, personal. De vuelta a casa en el metro de Varsovia, Carolina analizó todos los pros y los contras en su cabeza. Por un lado, era una oportunidad que no esperaba tener tan pronto en su carrera. Por otro lado, suponía una enorme responsabilidad y presión. Y también un traslado a Cracovia, aunque solo fuera temporalmente. Cuando llegó a su apartamento, abrió el sobre y se quedó boquiabierta al ver el salario que le ofrecían. Era más del doble de lo que ganaba en su trabajo anterior. Además, una bonificación por el éxito del proyecto, un apartamento de la empresa en Cracovia y un coche a su disposición. Sentada a la mesa de la cocina con una taza de té, Carolina se preguntó qué motivaba a Lukian. ¿Realmente había visto algo especial en ella después de una sola conversación? ¿Era eso posible? O tal vez era otra cosa. El recuerdo de sus intensos ojos azules mientras hablaba de su visión del proyecto le provocó una extraña sensación de calidez. Lucian Brzezinski era sin duda un hombre atractivo, pero también era su posible jefe, y un jefe de otra categoría, rico, influyente, al frente de una empresa que valía millones. Carolina sacudió la cabeza para alejar esos pensamientos. Tenía que tomar una decisión basada en consideraciones profesionales, no en la extraña e inesperada atracción que sentía por Lucian Brzezinski. Cogió el teléfono y marcó el número de su mejor amiga, Magda. No vas a creer lo que me ha pasado hoy. Empezó a hablar cuando Magda respondió, y en un lujoso apartamento, en la última planta del mismo rascacielos donde se encontraba la sede del grupo Bartnik, Lukian Brzezinski estaba de pie junto a la ventana, contemplando Varsovia de noche. Sostenía una copa de whisky en la mano y la imagen de Carolina Bartnik seguía en su cabeza. Sus respuestas sinceras, sus ojos inteligentes, su interés genuino por el proyecto. Era diferente de las mujeres que solía conocer. No le impresionaba su posición ni su riqueza. Lo veía como un ser humano, no solo como un director ejecutivo, y eso era refrescante. ¿Se arriesgará y aceptará su propuesta? Él esperaba que sí, no solo por el bien del proyecto en Cracovia, sino también porque quería conocerla mejor. Tenía muchas ganas de hacerlo. El sol de la mañana se reflejaba en las ventanas de los edificios de Cracovia, cuando un techo negro con el logotipo de Bartnik Gro se detuvo frente a un edificio histórico en el corazón de Kazimierz. Carolina salió del coche y respiró el aire fresco del otoño. Había pasado una semana desde su reunión con Lukian Brzezinski y 4 días desde que decidió aceptar su propuesta. Aquí es donde vivirás durante tu estancia en Cracovia, el conductor dijo, sacando sus maletas del maletero. El presidente me pidió que le dijera que se reunirá con usted a las 4 p.m. en la oficina de Nowy Live Square. Carolina le dio las gracias y entró en la casa. Su apartamento de trabajo estaba en el segundo piso, espacioso, recién renovado, con vistas a la encantadora calle Josefa. Un ramo de flores frescas y una carta la esperaban en la sala de estar. Bienvenida a Cracovia. Espero que el apartamento cumpla con sus expectativas. A las 4:00 p.m. presentarán nuestro proyecto. Por favor, lleve calzado cómodo. Las obras de construcción pueden ser exigentes. LB. Carolina sonrió mientras apartaba el papel. Lucian Brzezinski era directo y específico. En los últimos 4 días, ella se había acostumbrado un poco a su estilo de trabajo. Era exigente, pero siempre apreciaba las buenas ideas y las opiniones sinceras. Odiaba perder el tiempo en formalidades innecesarias y siempre iba directo al grano. Después de deshacer las maletas y descansar un poco, Carolina se puso unos vaqueros, un jersey cómodo y zapatillas deportivas, tal y como le había sugerido.
Salió del apartamento a las 3:30 p.m. en punto, con ganas de tener tiempo para encontrar una oficina de diseño. Plac Nowy Live estaba situado en el distrito de Podgórze, una zona de Cracovia que antes era industrial y que poco a poco se estaba convirtiendo en un lugar de moda. Se había instalado una oficina provisional para el proyecto en unos contenedores situados al borde de la obra. Cuando Carolina llegó al lugar, encontró a Lucian allí, hablando con varias personas sobre los planos, y la señora Carolina la saludó en cuanto la vio. Me alegro de que haya venido. Permítame presentarle al equipo. Conoció sucesivamente al jefe de obra, a dos arquitectos y a una joven responsable de las relaciones con las autoridades locales. Todos la miraron con una mezcla de curiosidad y reserva. Una persona nueva en el equipo enviada directamente por el presidente podía despertar diversas emociones. La señora Carolina Bartnik será la responsable de la nueva estrategia de comunicación social de nuestro proyecto, explicó Lucian. Cuenta con toda mi confianza y apoyo. Por favor, den prioridad a sus peticiones y sugerencias. Tras una breve reunión, Lucian invitó a Carolina a dar un paseo por la zona del proyecto. Verlo todo con tus propios ojos te ayudará a comprender mejor los retos, dijo, conduciéndola hacia los edificios históricos de la fábrica. El terreno era impresionante. Varias hectáreas con edificios de ladrillo de una antigua fábrica de papel de principios del siglo XX. Parte de la estructura ya estaba asegurada y preparada para su renovación. Otras esperaban su turno. Este será el corazón del proyecto. Lucian señaló el edificio más grande, con sus características ventanas en arco. Estamos planeando un espacio cultural, restaurantes y pequeños locales de servicios aquí. En las plantas superiores hay lofts residenciales y en la azotea hay un jardín comunitario. Carolina escuchó atentamente, tomando fotos con su teléfono y anotando detalles en una pequeña libreta que siempre llevaba consigo. ¿Y estos edificios más pequeños?, preguntó, señalando una serie de estructuras más bajas. Habrá estudios para artistas, espacios de coworking y pequeñas oficinas, explicó Lucian. Queremos crear un ecosistema en el que la gente pueda vivir, trabajar y pasar su tiempo libre en un mismo lugar. Desarrollo sostenible en la práctica. Sus ojos brillaban mientras hablaba del proyecto. Carolina vio en él una pasión genuina, algo poco habitual entre los directivos de las grandes empresas. Este proyecto significaba mucho para él. Suena maravilloso, admitió con sinceridad. Pero también entiendo las preocupaciones de la comunidad local. Este tipo de proyectos suelen provocar un aumento de los precios en la zona y el desplazamiento de los residentes actuales. Lucian asintió. Exactamente. Y por eso estás aquí. Tenemos que encontrar una forma de garantizar que el desarrollo no signifique gentrificación, que lo nuevo no desplace a lo antiguo, sino que lo complemente. Mientras seguían caminando, Lucian señaló a un grupo de personas que estaban de pie a la entrada del recinto. Y aquí están nuestros mayores detractores, dijo en voz baja. La Asociación de Residentes de Podgórze llevan meses protestando contra el proyecto. Carolina miró al grupo, una docena de personas de diversas edades, algunas con pancartas pintadas a mano. Detengan la gentrificación, nuestros barrios no están en venta. Quiero hablar con ellos, decidió inmediatamente. Lucian la miró con sorpresa. Ahora son bastante hostiles. Por eso, respondió Carolina, es mejor empezar de inmediato, demostrarles que realmente queremos escucharlos. Lucian dudó, pero al cabo de un momento asintió. De acuerdo, pero iré contigo. Con el debido respeto, señor presidente, no es una buena idea, dijo Carolina con firmeza. Como director de la empresa, usted es para ellos un símbolo de aquello contra lo que protestan. Mi función es servir de puente. Será mejor que vaya solo. Lucian la miró un momento, como si estuviera considerando sus palabras, y luego sonrió levemente. Tiene razón. Me impresiona su valentía, señorita Bartnik. La esperaré en la oficina. Carolina se dirigió hacia los manifestantes, sintiéndose un poco ansiosa, pero también decidida. Esta era su oportunidad de demostrar que merecía la confianza de Lucian. Buenos días, saludó al grupo al acercarse. Mi nombre es Carolina Bartnik.
Soy la nueva coordinadora de comunicación social del proyecto Plaque Novi Live. Los manifestantes la miraron con desconfianza. ¿Otra estafa del promotor?, preguntó irónicamente la mujer de mediana edad. Ha venido a imponérnoslo. ¿Qué proyecto tan maravilloso será para el distrito? Carolina negó con la cabeza. No he venido a escuchar por qué creen que este proyecto es malo para el distrito. Escuchen de verdad, sin respuestas prefabricadas ni tópicos corporativos. Esto sorprendió a los manifestantes. La mujer que habló primero se presentó como María Kowalczyk, la presidenta de la asociación. Si realmente quiere hablar, le invitamos a nuestra oficina. Tenemos una reunión dentro de 1 hora. Puede venir y escuchar lo que tienen que decir los verdaderos residentes, no solo los inversores y los arquitectos. Carolina aceptó sin dudarlo. Volvió a la oficina para informar a Lukian del cambio de planes. Voy a una reunión de la Asociación de Residentes, anunció. Es una buena oportunidad para entender sus argumentos. Lukian se mostró sorprendido por su iniciativa, pero también intrigado. De acuerdo, pero recuerda que representas a la empresa. No podemos prometer algo que no podamos cumplir. Por supuesto, le aseguró Carolina. Por ahora, solo voy a escuchar, no a hacer promesas. 1 hora más tarde, estaba sentada en un pequeño local de la calle Limanovskiego que servía de sede a la asociación. La sala estaba llena con unas 30 personas. Residentes mayores del distrito, jóvenes activistas urbanos y propietarios de negocios locales. El ambiente era tenso, pero cuando María presentó a Carolina, la gente empezó a hablar. Ella escuchó atentamente, tomando nota de cada argumento, cada preocupación. Los residentes temían el aumento de los alquileres, el desplazamiento de las tiendas locales por boutiques y cafeterías caras, y la pérdida de la identidad local del barrio. Los propietarios de pequeños negocios temían no poder competir con los nuevos establecimientos de lujo. Las personas mayores temían tener que abandonar los apartamentos en los que habían vivido durante décadas. No estamos en contra del cambio, dijo la anciana en un momento dado. Entendemos que estas viejas fábricas necesitan una nueva vida, pero queremos asegurarnos de que formamos parte de ese futuro y no solo un obstáculo que hay que eliminar. Estas palabras conmovieron profundamente a Carolina. Había tanta verdad y miedo genuino en ellas. Después de casi 3 horas de conversación, cuando terminó la reunión, María se acercó a Carolina. La señora vino y realmente escuchó. Eso es algo, pero escuchar es solo el comienzo. ¿Qué vas a hacer ahora con todo lo que has escuchado? Carolina dudó, pero decidió ser sincera. Aún no lo sé exactamente, pero prometo que vuestra perspectiva se incluirá en el proyecto. No puedo garantizar que se puedan abordar todas tus preocupaciones, pero puedo prometerte que seré tu voz en las conversaciones con los inversores. María la miró durante un momento, como si evaluara su sinceridad. Ya veremos, dijo finalmente, pero te agradezco que hayas venido. Cuando Carolina regresó a su apartamento temporal, ya era tarde. La plaza del mercado de Cracovia estaba iluminada por farolas, y los turistas y residentes llenaban los restaurantes y cafeterías. Su teléfono vibró. Mensaje de Lukian. ¿Cómo ha ido la reunión? ¿Podemos hablar? Estoy en el restaurante White Rose, cerca de tu apartamento. Carolina dudó. Ya era de noche y estaba cansada. Por otro lado, tenía la cabeza llena de ideas después de reunirse con los residentes y quería discutirlas mientras aún estaban frescas. Te responderé en 15 minutos. White Rose era un elegante restaurante situado en una histórica casa de vecindad. Lukian la esperaba en una mesa en un rincón tranquilo del restaurante. Llevaba vaqueros oscuros y un jersey azul marino. Tenía un aspecto más informal que en la oficina, pero seguía siendo elegante. Cuando la vio, se levantó y le sonrió. Gracias por dedicarme tu tiempo, dijo, apartándole una silla. Ya he pedido el vino. Espero que te guste el tinto. Carolina asintió y se sentó. Era una situación más personal que sus anteriores encuentros profesionales, pero se recordó a sí misma que seguía allí por motivos de trabajo. La reunión fue muy informativa. Empezó sacando su cuaderno. He identificado varias preocupaciones clave de los residentes que debemos abordar. Durante la siguiente hora,
Presentó sus observaciones e ideas a Lucian. Él la escuchó con atención, hizo preguntas pertinentes, a veces discutió, pero siempre respetando su opinión. Tienes razón en muchas cosas, finalmente lo admitió. Me gusta especialmente la idea de reservar algunos locales para empresas locales a precios preferenciales. Esto podría demostrar que nos preocupamos por preservar el carácter del distrito. Hellner trajo la cena y su conversación pasó gradualmente a temas más personales. ¿Qué te llevó a estudiar administración?, preguntó Lucian. Quería entender cómo funcionan las organizaciones y cómo hacer que funcionen mejor. Respondió con sinceridad. Siempre me ha fascinado el impacto que las empresas e instituciones tienen en la sociedad. Es una gran responsabilidad, pero también una oportunidad para cambiar el mundo a mejor. Lucian la escuchó con auténtico interés. ¿Y tú?, preguntó Carolina. ¿Por qué el sector inmobiliario? Mi padre era arquitecto, respondió él tras un momento. Me enseñó que los edificios no son solo estructuras, sino lugares que dan forma a la vida de las personas. Cuando me gradué, supe que quería crear espacios que tuvieran un impacto positivo en las ciudades y en las personas. Cuando habló de los inicios de su empresa, sus primeros proyectos, problemas y éxitos, Carolina lo vio no solo como un director ejecutivo, sino también como un hombre con pasión y valores. Era completamente diferente al estereotipo de empresario rico que ella esperaba. La velada pasó más rápido de lo que esperaba. Cuando finalmente miró su reloj, era casi medianoche. Debería irme ya, dijo, recogiendo sus cosas. Mañana me espera mucho trabajo. Lucian la acompañó hasta la puerta del restaurante. Gracias por esta velada, dijo, y por todo lo que haces por el proyecto. Me alegro de que hayas decidido aceptar mi oferta. De pie tan cerca de él, bajo la cálida luz de la linterna, Carolina sintió un extraño estremecimiento en su corazón. Había algo en sus ojos azules que le hacía difícil apartar la mirada. Yo también estoy contenta, respondió en voz baja. Por un momento, pareció que Lucian quería decir algo más, pero al final solo asintió con la cabeza. Buenas noches, señora Carolina. Nos vemos mañana. Buenas noches, señor Lucian. Mientras caminaba por las calles nocturnas de Casimiers hacia su apartamento, Carolina se sintió extrañamente conmovida. Esa noche había significado algo más que una simple reunión de negocios. Entre ella y Lucian Brzezinski había comenzado a desarrollarse algo que no había previsto cuando aceptó su oferta de trabajo, y no estaba segura de si debía ceder a ello o mantener una distancia profesional. Al fin y al cabo, él era su jefe, rico, influyente y, según había descubierto, mucho más fascinante de lo que podía haber imaginado. 3 meses pasaron como un día. El proyecto Krakow Plaque Now Live ha experimentado una transformación completa, no solo físicamente, sino sobre todo en la percepción social. Carolina se sentó en el tejado del edificio principal restaurado de la fábrica y admiró la puesta de sol que teñía de naranja y rosa el cielo sobre las colinas. A sus espaldas se estaban llevando a cabo los últimos preparativos para el evento de la noche, la inauguración oficial de la primera fase del proyecto. «Ya estás aquí», oyó una voz familiar. Lucian se unió a ella y le entregó una taza de té caliente. Nerviosa antes del gran evento, Carolina sonrió mientras aceptaba la bebida. Un poco, pero más emocionada. Es increíble lo mucho que se ha conseguido en tan poco tiempo. No exageraba. Bajo su liderazgo, el proyecto se sometió a una revisión exhaustiva para abordar las preocupaciones y necesidades de la comunidad local. Se organizaron una serie de talleres de diseño con los residentes, consultas públicas y reuniones con empresarios locales. Todo ello dio lugar a cambios significativos en el plan. El 20% de los apartamentos se destinaron a viviendas de alquiler asequible para los residentes actuales del distrito. Se dio prioridad a los empresarios locales a la hora de alquilar locales comerciales a precios preferenciales. También se ha previsto un espacio para un centro cultural local gestionado por la Asociación de Vecinos de Podgorce, que recientemente protestó contra todo el proyecto. ¿Recuerdas aquella primera noche en Cracovia?, preguntó Lucian, mirando a lo lejos.
¿Cuándo regresaste de la reunión de vecinos y me presentaste tus ideas para cambiar el proyecto? Por supuesto, respondió Carolina. Estaba seguro de que rechazarías la mayoría de ellas por ser demasiado caras o poco prácticas, y me impresionó tu valentía y tu visión, añadió Lucian, mirándola. A lo largo de esos 3 meses, su relación evolucionó. Pasaron a ser tú y yo. No solo compartían el tiempo de trabajo, sino también las tardes, hablando de diseño, arquitectura, arte y vida. Poco a poco, se fueron conociendo mejor y descubrieron pasiones y valores comunes. Este proyecto nos cambió a los dos. Carolina se dio cuenta. Él te enseñó a escuchar a la comunidad y me demostró que las grandes empresas no siempre tienen que carecer de alma. Lucian se rió en voz baja. Tienes razón, pero ¿sabes qué es lo más extraño? La miró directamente a los ojos. Todo empezó con un error cuando entraste en la sala de conferencias equivocada. Carolina sonrió al recordarlo. A veces, las mejores cosas de la vida comienzan con errores. Sus miradas se cruzaron y por un momento permanecieron en silencio, sintiendo ese vínculo especial entre ellos que se hacía más fuerte cada día que pasaba. Deberíamos volver, dijo Carolina finalmente. Los invitados empezarán a llegar. El gran salón del edificio principal de la fábrica se ha transformado en un impresionante espacio para eventos. Las altas paredes de ladrillo con ventanas arqueadas originales, los elementos industriales conservados y expuestos, la cálida iluminación y la elegante decoración creaban un ambiente único. A la inauguración asistieron representantes de las autoridades de Cracovia, empresarios locales, activistas de la ciudad, periodistas y, lo más importante, los residentes de Podgorce. Carolina saludó a María Kowalczyk en la entrada, quien pasó de ser una oponente inicial del proyecto a ser una de sus mayores defensoras. Es increíble lo que has logrado, dijo María, mirando alrededor de la sala. Cuando viniste por primera vez a nuestra reunión, yo era escéptica, pero tú cumpliste tu palabra. Este diseño realmente tiene en cuenta nuestras necesidades. Es un mérito común. Carolina respondió con sinceridad. Sin tu participación, esto no habría sido posible. A las 20:03, Lucian dio oficialmente comienzo al evento. De pie en un pequeño estrado, agradeció a todos su asistencia y habló sobre la idea que subyace al proyecto. Y entonces hizo algo que Carolina no esperaba. Pero el éxito de hoy no habría sido posible sin una persona, dijo mirándola directamente a los ojos. Carolina Bartnick nos ha demostrado a todos que el verdadero desarrollo de la ciudad solo es posible cuando escuchamos la voz de la comunidad, cuando construimos puentes en lugar de muros. Carolina, ¿puedes acompañarme aquí? Carolina, sorprendida, subió al estrado. Lucian continuó. Carolina llegó a nuestra empresa por casualidad. Literalmente, se equivocó de sala de entrevistas. El público se rió y Carolina sintió que se le enrojecían las mejillas. Pero lo que al principio parecía un error resultó ser lo mejor que le podía haber pasado a este proyecto y a mí personalmente. Pronunció estas últimas palabras en voz más baja, mirándola directamente a los ojos, lo que hizo que su corazón latiera más rápido. Tras los discursos oficiales, los invitados se dispersaron por diferentes partes del edificio, admirando los resultados de la renovación y charlando. Carolina pasó las 2 horas siguientes mostrando las instalaciones a los grupos interesados, respondiendo a preguntas y aceptando felicitaciones. Cuando la fiesta empezó a terminar y la mayoría de los invitados ya se habían marchado, Carolina finalmente encontró un momento para sí misma. Volvió a la azotea donde había hablado anteriormente con Lucian. Cracovia por la noche se extendía ante ella. El centro histórico, Wawel, el río Vístula, reflejando las luces de la ciudad y, justo al lado, Podgorce, un barrio que había llegado a conocer y amar en los últimos meses. «¿Vuelves a correr a la azotea?», oyó detrás de ella. Lucian se acercó y se colocó junto a ella, junto a la barandilla. Necesitaba un momento de silencio, admitió ella. Había sido una velada intensa y un éxito. Un gran éxito, dijo él con una sonrisa. Principalmente gracias a ti.
Permanecieron en un cómodo silencio durante un momento, contemplando la ciudad nocturna. Carolina, comenzó finalmente Lucian, volviéndose hacia ella. Nuestra colaboración en este proyecto está llegando a su fin. Según el acuerdo, volverás a Varsovia en una semana. Carolina sintió una punzada en el corazón. En los últimos meses se había acostumbrado tanto a Cracovia, a este proyecto, a sus reuniones diarias con Lucian, que la idea de volver a su antigua vida le parecía extrañamente vacía. Sí, confirmó en voz baja, es hora de volver a la realidad. ¿Y si te ofrece una nueva realidad? Preguntó Lucian, mirándola directamente a los ojos. Carolina, durante estos meses nuestra relación ha cambiado, al menos para mí, y ahora no hablo como presidente del grupo Bartnick. Carolina sintió que su corazón se aceleraba, así que no podía haberlo imaginado. Todas esas miradas, las conversaciones que se prolongaban hasta altas horas de la noche, ese vínculo especial que los unía mientras trabajaban en el proyecto, todo era real. Para mí también, admitió en voz baja. Pero tú siempre fuiste mi jefe, Lucian. Eso complica las cosas. ¿Y si no fuera tu jefe? Preguntó él. Quiero ofrecerte algo completamente diferente. Una sociedad. Carolina lo miró con sorpresa. Una sociedad. Lucian respiró hondo. Durante las últimas semanas he estado pensando mucho en el futuro, en la empresa, en proyectos como este, en mí mismo, y me he dado cuenta de que Bartnick Group necesita un cambio. Necesito a alguien como tú. Alguien que no solo vea beneficios y edificios, sino, sobre todo, personas y comunidades. Sacó una pequeña caja del bolsillo de su chaqueta y la abrió. Dentro había una elegante llave. Esta es la llave de nuestra nueva oficina compartida en Cracovia. Te ofrezco el puesto de directora de desarrollo responsable en Bartnick Group, con total autonomía y acciones en la empresa. Serás responsable de garantizar que todos nuestros proyectos se implementen como este, respetando las comunidades locales y el medio ambiente. Carolina lo miró incrédula. Lucian, no sé qué decir. Es una propuesta enorme. Esto es solo una parte de la propuesta, añadió en voz baja, cerrando la caja y volviéndola a guardar en el bolsillo. La segunda parte es más personal y no tiene nada que ver con el trabajo, pero habrá tiempo para eso cuando estés preparada. Sus ojos eran cálidos y estaban llenos de emociones que ya no intentaba ocultar. Carolina entendió lo que quería decir y sintió que estaba preparada para un nuevo reto profesional, pero también para lo que se había ido desarrollando entre ellos durante estos meses. Acepto, dijo sonriendo. Asociación profesional. En cuanto a la segunda parte, en lugar de terminar la frase, se puso de puntillas y le besó ligeramente en los labios. Fue un beso breve y suave, pero que expresaba todo lo que era difícil de expresar con palabras. Cuando se apartó, vio una mezcla de sorpresa y felicidad en sus ojos. ¿Te refieres a esto?, preguntó él con una sonrisa. Quiero decir, veamos a dónde nos lleva esto, respondió ella. Hay una cosa que tengo clara. Lo que comenzó como un error resultó ser la mejor decisión de mi vida. Lucian la rodeó con el brazo y juntos contemplaron Cracovia de noche. Ante ellos se extendía un futuro lleno de oportunidades, tanto profesionales como personales. Carolina sabía que le esperaban muchos retos. Transformar una gran corporación en una empresa verdaderamente responsable socialmente no sería fácil. Construir una relación con Lucian, que no solo era su socio profesional, sino también alguien a quien cada vez se sentía más cercana, también requeriría esfuerzo. Pero allí, de pie en la azotea de la fábrica restaurada, que se había convertido en un símbolo de la exitosa fusión entre lo antiguo y lo nuevo, Carolina sintió que todo era posible. En pocos meses, su vida cambió por completo. De ser asistente en una pequeña empresa, se convirtió en una mujer que cambió el rostro de una gran corporación y se ganó el corazón de su presidente. Un año más tarde, durante la gran inauguración de la siguiente fase del proyecto Plakno Live, Carolina y Lucian se encontraban juntos en el mismo tejado. Esta vez, ella tenía una sorpresa para él. ¿Recuerdas que dijiste que nuestra historia comenzó con un error?, le preguntó, mirándole a los ojos. Por supuesto, respondió él con una sonrisa.
El error más feliz de mi vida. Carolina metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja, similar a la que Lucian le había mostrado un año antes. La abrió y dentro había una prueba de embarazo positiva. Aquí tenemos otro nuevo comienzo, y esta vez no es un error, dijo ella con una sonrisa. Lucian miró la prueba y luego a ella, con incredulidad y alegría. Sin decir nada, la atrajo hacia él y la besó. Ese beso lo decía todo: amor, felicidad, la promesa de un futuro juntos. Su momento íntimo se vio interrumpido por el sonido de la campana que marcaba el comienzo de la ceremonia. Tenían que volver a sus roles, ella como directora de desarrollo responsable, él como presidente, pero sabían que ahora eran algo más, compañeros en la vida y en el trabajo, y pronto también padres. Mientras bajaban por la escalera, cogidos de la mano, Carolina pensó en aquella primera entrevista de trabajo, en las salas de conferencias equivocadas, en el encuentro fortuito que lo cambió todo. A veces la vida se desarrolla de formas que nunca habíamos planeado, y a veces esos caminos imprevistos nos llevan exactamente donde necesitamos estar. Carolina Bartnick, que en su día fue una joven especialista en marketing que entró en la sala equivocada en una entrevista de trabajo, se convirtió en una mujer que cambió el rostro de una gran empresa, insufló nueva vida a espacios urbanos abandonados y encontró el amor en el lugar más inesperado. Y aunque el comienzo de esta historia fue un error, su final fue exactamente como debía ser. Cuando Lucian anunció oficialmente su compromiso esa misma noche y el público estalló en aplausos, Carolina supo que su historia personal y profesional era plena, completa y verdadera. La historia que comenzó con las palabras "entró en la sala equivocada" y terminó con "futura prometida de un director ejecutivo millonario", acababa de alcanzar su final feliz.